días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hemos llegado hoy al último día, o sea, a la última semana del mes de noviembre. Ya estará el mes de marzo aquí y qué bueno que podamos estar especialmente viviendo, ¿verdad?, en la presencia de Dios y hoy adorando al Señor en espíritu y en verdad. El tema de hoy tiene como título Creamos solamente. Y el propósito es que podamos confirmar aún más nuestra fe en Dios. Comencemos leyendo lo que nos enseña la palabra de Dios en Efesios, ¿verdad? En Efesios 3, 20 y 21. Dice así. Efesios 3, 20 y 21 dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por las edades, por los siglos de los siglos. Entendemos entonces que los cristianos debemos dar gracias a Dios porque podemos ser consolados en esta grandísima promesa de que no estamos solos. Significa de que el poder de Dios actúa en nosotros, ¿verdad?, para bendecirnos y que actúa, dice aquí, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese poder actúa en tiempo presente, actúa en nuestra vida y es importante que tú y yo lo tengamos claro. Si lo entendemos, entonces daremos también gracias a Dios porque nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ser bendecido para ayudarnos no solamente en el camino de salvación por medio del Espíritu Santo, sino también es manifiesto y usa ese poder para bendecir nuestras vidas aquí en este mundo. Es algo que tú y yo tenemos que tener presente. Entonces, vamos a también leer lo que nos enseña la palabra de Dios, esta vez en el libro de Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 14 del 21 en adelante, dice así, o Éxodo 14, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una nube, y en una columna para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces nos damos cuenta de que el Señor, ese fue en Éxodo 13, 21. En 14, 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Cuántos milagros, verdad? Vamos a estar viendo dos ejemplos aquí en el Nuevo Testamento, de cómo el poder de Dios actuó para bendecir al pueblo, porque el pueblo necesitaba que Dios estuviera presente en sus vidas. Qué bueno, ¿verdad? Y esto tiene que ayudarnos a crecer nuestra fe, porque las promesas de Dios, pero los hechos de Dios en el Antiguo Testamento relacionados con toda intervención poderosa en bien de las personas, de sus siervos y en bien de su pueblo, son hechos que nos ayudan a confirmar nuestra fe y a creer más. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta todo esto, porque tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento es reflejo de estos relatos históricos que evidencian hechos acontecidos, nos dicen que Dios también estaría con nosotros, como personas y como pueblo. Veremos entonces también en Josué 10:1
Estaremos leyendo también aquí en el libro de Josué, ¿verdad? 10:1, y estaremos viendo algo importante que estaba aconteciendo. Esta vez en Josué 10 del 1 estaremos leyendo, ¿ok?, hasta el 13, hasta el 14, ¿ok? 10 del 1 al 14. Dice: cuando Adonisei, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había dicho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisei, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jamur, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí, ayudadme a combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Subid a mí, ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamud, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron con ellos todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué, el rey de Gilgal, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche de Gilgal, Jehová lo llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran montaña en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Verón, y los siguió hasta Asec y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado a sus enemigos. No está escrito en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio de sí y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Terminó en el 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Tengamos en cuenta esto. Creamos solamente. Tenemos que creer que el poder de Dios actúa, pero no solamente eso, Dios mismo actúa cuando se trata de situaciones difíciles en la vida de sus hijos, y cuando algo también atenta a su pueblo. Dios tiene ese poder para deshacer, para destruir a todos aquellos que se levanten contra su pueblo. Cuando hay propósitos en esa batalla, en esa lucha. El Nuevo Testamento refleja, como ya lo dije, de muchas maneras todas las intervenciones en las que Dios se mostró poderosamente y actuó directamente, pero también usó ángeles. En fin, esto es bueno que tengamos en cuenta que creer solamente en ese poder, y así como aconteció en el pasado, también nos acontece hoy día a nosotros. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. En Mateo 8:1 dice así, ¿ok? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció.
quiero ser limpio. Ahí vemos que la voluntad de Dios, ¿verdad?, también fue manifiesta por medio de Jesús, quien es Dios mismo. Y a pesar de que mucha gente le seguía a Jesús, uno leproso llegó ante él, uno que tenía necesidad. No sé cuántas gentes, entre cuántas personas tú andes, no sé cuántas personas estén alrededor, ¿verdad?, manifestando el nombre y alabando a Dios. Pero hay una cosa real, o buscando de Dios. Hay una cosa real. La Biblia nos enseña de que cuando creemos solamente, el poder de Dios actúa. Y este hombre leproso fue bendecido y librado de su enfermedad porque creyó. Y además de creer, accionó, fue donde estaba. Se postró reconociendo a Jesús, lo adoró como eso. Y también lo dejó en su voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. Reconocía que de ese hombre podía salir el poder que necesitaba para la bendición de su cuerpo en ese momento que estaba siendo, ¿verdad?, atacado por esa enfermedad. La lepra lo tenía, pero también podía darle vida eterna. Qué bueno. ¿Y cómo hacemos nosotros? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Pero debe ser algo que salga desde el fondo de nuestro corazón. Tenemos que ver, ¿verdad? Para terminar, quiero leer el pasaje también. Hay muchos, pero bueno, quiero leer lo que nos enseña también la palabra de Dios en Juan 11, del 32 en adelante. Y quiero que presten atención, porque también esto guarda mucha relación con lo que estamos hablando, si creemos solamente. Dice el 11:32 en adelante. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús entonces le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como hemos visto, María va y adora al Señor. Seguidamente le expresa, ¿verdad?, que él podría haber evitado la muerte de su hermano. Es como que le incrimina algo, ¿verdad? Está bien, Señor, pero esto podría haber sido diferente si tú hubieras querido. Seguidamente le expresa a él que se queda así, le dice lo relacionado, perdón por ser reiterativo, le dice que él podía haber evitado la muerte de su hermano. Jesús, en ese momento, siendo Dios y con su amor eterno, pues él calla, no le dice nada, le acepta la adoración y también pues el reclamo que ella le hace entre líneas. Entonces ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, nada más se podría hacer. De pronto Jesús está diciendo algo que llama la atención de Marta, la otra hermana, ¿verdad? De Marta, la otra hermana, porque él la recibió María, fueron, conversaron, después fue directo donde está el sepulcro, conversa, y cuando se para frente al sepulcro, ¿verdad?, vuelve otro comentario, y entonces él, cuando le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, es una realidad. Dice el 11:43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle. ¡Wow! Vemos que como en un momento todo cambió para bien ante la voz de la autoridad de Jesús. No puedo imaginarme la inmensa alegría de esta familia ante la obra de Dios en su vida cuando se estaba manifestando. Era imposible. Un cuerpo que lleva 4 días puesto en un sepulcro.
Un cuerpo que obviamente a partir de las 24 horas comienza a corromperse. Vemos el poder de Dios que revierte un cuerpo putrefacto hacia atrás, la reversión de la vida. ¿Ok? Un día enseñaré más acerca de eso. Cómo Dios hizo así la reversión de la muerte a la vida. Un ejemplo clásico de lo que nos sucederá a todos cuando Jesús venga en el gran poder. Imagínense eso, esa corrupción que ya estaba presente comienza a regresar, y aquello que no tenía vida volvió a tener vida. Fue un hecho fácil, pero el proceso, un proceso que había durado 4 días, un proceso de descomposición de un cuerpo, ya el cuerpo se estaba descomponiendo, obviamente, por la falta de todo, un proceso normal, biológico, que estaba aconteciendo, cambió. Nada más que la voz hizo que eso que había durado 4 días, durara 1 segundo. Y para que lo tuvieran, dice, desatarle y comer. Tenemos que entender esto, entiéndelo. No hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. La Biblia nos enseña que nada es imposible para Dios. Las imposibilidades las tenemos en la mente. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Tienes que vivir con reino de eternidad, con mente de reino eterno. Tienes que creer solamente en que Dios es poderoso para bendecir tu familia, para cambiar la situación en tu vida, para accionar si es su voluntad y su propósito en tu cuerpo, en tu salud. Dios es poderoso para bendecir todo lo que está a tu alrededor. ¿Por qué vives afanado? Para nuestro Dios no hay nada imposible. Nosotros también aprendemos que como Marta y como María, adoramos para Dios, le servimos, vivimos en voluntad, nos esforzamos, pero de momento, cuando nos llega el sufrimiento, la enfermedad, o tal vez si le cuestionamos algo en relación a la vida, al alimento, a todo, nos sentimos mal y fallamos, y otros pues condenan a Dios y lo culpan. No, nuestra fe necesita crecer, pero necesita crecer por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que tener claridad, tienes que tener confianza en que Dios es poderoso para bendecirte. Dios tiene el poder, porque para Él no hay nada imposible. ¿Qué puede ser algo tan imposible como abrir el Mar Rojo? Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. ¿Ok? Dios obró en la atención de este hombre, del leproso. Hemos visto también que Dios peleó por su pueblo y estuvo allí. Hemos visto también que Dios, ¿verdad?, obró, el mismo Dios Jesucristo, y pudo resarcir de la putrefacción, de la descomposición del cuerpo humano a Lázaro. Imagínate ese momento. ¿Puedes pensar en eso? ¿Qué cosa no puede hacer Dios por ti y por mí? Todo. Él puede hacerlo todo. Solamente necesitas creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué no ves la gloria de Dios? Porque te falta creer más. Pero no creer más, te falta creer confiadamente. Entonces el poder de Dios actuará en mi vida. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra, y recuerda eso. Cristo te ama y yo también en su nombre.
Te deseo una feliz semana, pero una feliz semana de victoria, de genuina victoria. Porque tu fe crece y porque no vives por ti. Porque no son los médicos los que deciden tu salud. Es el poder y la gloria de Dios usando los médicos y los medicamentos. Pero en su voluntad, recuerda esto, al chasquido de un dedo. Hay una relación entre Dios y tú que no tiene nada que ver con los demás, como el leproso. Jesús atendió al leproso, atendió su necesidad. Estaban los demás. No seas parte del mundo. Sé parte de los fieles que creen y obedecen al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios te ofrezca conocerlo por medio del Evangelio, obedecerle, bautizarte para el perdón de pecados y recibir en tu vida el bien que ofrece por medio de la fe. Si crees, recibirás la gloria de Dios. El Señor nos guarde. Feliz semana. Gracias a todos. En el nombre de Jesús. Amén.